Hola, ¿qué tal? El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y por lo cual vamos a ver un video en el que nos viene dando información una personalidad muy importante en lo que es las redes sociales. Es un doctor, espero que muchos de ustedes lo conozcan porque genera muy buen contenido. Es, es una persona muy preparada. Ciertamente concuerdo mucho con su humor y con su personalidad, por lo que recomiendo mucho su contenido. Y vamos a estar video reaccionando al respecto sobre su video que subió hoy, 19 de octubre, sobre la lucha contra el cáncer de mama. Así que vamos para allá. Espero que les guste y vamos a comentar, a ver, qué sabemos, qué no sabemos y principalmente ver su opinión. Así que vamos para allá. Como bien saben, es el señor Mr. Doctor, mejor conocido como Octavio. Eh, Creo que ahorita no sé su introducción, pero es médico internista en medicina interna. Es médico internista, o sea, es médico internista, lo que quiere decir que tiene su especialidad en medicina interna. Los que no conozcan esta especialidad, bueno, es una especialidad que se hace después de terminar la carrera. Si no me equivoco, son como 4 años de especialidad después de la carrera y después de haber pasado el examen en ARM. Eh, y bueno, la verdad les recomiendo mucho su contenido y vamos a ver su información y ver personalmente qué es lo que ya sabía yo, qué es lo que no sabía. Y bueno, mucho ahora y vamos allá. 3 millones de casos nuevos de cáncer de mama a nivel mundial. En México. Quiero aclarar que este video es con fines educativos e ilustrativos. Todo el crédito se lo lleva el señor Mr. Doctor, mejor conocido como Octavio. Y este video solamente es con fines de educación. Eso lo digo por cuestiones del copyright, ¿verdad? De todas maneras, si me llega a caer el copy, no hay ningún problema. Pero es fines educativos. El cáncer de mama ocupa la principal causa de muerte por cáncer en la mujer mexicana y en general es una de las 4 causas de muerte por la causa que sea. Ok, aquí lo que nos está diciendo es que en general el cáncer que más padecen las mujeres, al menos aquí en México, es el cáncer de mama. Por lo tanto, si es el cáncer más común, uy, perdonen por la mosca que está molestando, ni modo. Por lo tanto, si es el cáncer más común, es el cáncer que más muertes va a tener. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué genera tantas muertes un cáncer que podemos tener en los senos, ¿no? Como mujeres? Aparte de las problemáticas que trae consigo el mismo cáncer, las neoplasias dentro de los senos, recordemos que cualquier cáncer se puede metastasizar. Metastasis. Me, me- Hace metástasis. Olvidé ahorita cómo se conjuga esta palabra. ¿Y qué es la metástasis? Bueno, es que la zona donde está el tumor se separe, llegue al torrente sanguíneo parte de esas células malignas o células defectuosas, lleguen al torrente sanguíneo, se muevan por el torrente sanguíneo, lleguen a otro lugar y provocan ahora cáncer en, en ese lugar donde se hayan alojado. Por ejemplo, en este caso que está hablando de cáncer de mama, si el cáncer de mama empezó en los senos y se metastasiza, se va al torrente sanguíneo y puede llegar a pulmones, corazón, órganos vitales. eh, bueno, siguiendo la corriente de los ganglios linfáticos, pues podemos ver que podemos tener tumores en los brazos, porque acá están los ganglios y aquí se pueden detectar, entre muchas otras cosas. Por eso es tan peligroso el cáncer de mama, porque también es muy, muy invisible a simple vista, pero es fácil detectarlo al tacto. Sigamos. Por eso hoy 19 de octubre quiero hablarte un poco acerca del cáncer de mama. ¿Qué es lo que provoca el cáncer de mama? Ok, ¿Por ahí qué va. a ciertas mujeres les puede causar, por qué ciertas mujeres pueden cursar con esta enfermedad? ¿Cuáles son los
factores protectores que una mujer debería de llevar en su día a día para evitar o disminuir el riesgo de cáncer de mama. ¿Realmente funciona la autoexploración? El consumo de tabaco aumenta el riesgo, el uso de métodos hormonales, la lactancia, tener más hijos aumenta o disminuye el riesgo de cáncer de mama. Yo soy Bueno, aquí pasó intro, por si no lo conocían. Octavio Arroyo, soy médico especialista en medicina interna, aumenta o disminuye el riesgo de Bien cáncer de su mama. intro. Yo soy Octavio Arroyo, soy médico especialista en medicina interna y el día de hoy te voy a contar todo lo que debes saber acerca de esta enfermedad y cuáles son los factores que provocan que se desarrolle el cáncer de mama. Bueno, una vez más quiero aclarar que este video se hace con fines educativos y principalmente divulgación sobre la salud y divulgación científica. Quiero compartir más su contenido y que más gente pueda llegar a él. Como les decía hace un momento, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer a nivel nacional aquí en México y en muchos países de Latinoamérica. Como cualquier otro tipo de cáncer, el cáncer es un crecimiento acelerado y descontrolado, de células malignas. Ok, primera prueba, yo ya la pasé, eso sí lo sabía. Es un descontrol de las células que crecen abortadamente y por lo general son malignos, aunque muchas veces son benignos. ¿Cuál es la diferencia entre benignos y malignos? Benignos es de que no hay ningún problema al respecto, solamente son neoplasias que están ahí, que no tienen efecto alguno, y que no afecta en cuestión de a otras circunstancias. Y los malignos, pues es que son más agresivos, llegan a generar masas más densas, pueden, en este caso, como les decía, hacer metástasis, y esos son los más peligrosos. En condiciones normales, nuestro cuerpo crea cada determinado tiempo células que se van regenerando. Sin embargo, en el cáncer, sea cual sea, estas células que se están regenerando empiezan a crecer de manera descontrolada. Y el problema es que estas células no funcionan y empiezan a desplazar a las que sí funcionan. Eso básicamente es lo que es un cáncer. En el cáncer de mama ocurre exactamente lo mismo. En el cáncer empieza a haber una proliferación de células de ciertas características que empiezan a entorpecer a las que ya están, las empiezan a desplazar e incluso empiezan a liberar sustancias que obviamente van consumiendo y dañando a nuestro organismo. Ok, esa también es una de las diferencias por las que las células malignas, las células malas de los cánceres son tan peligrosas, porque supuran líquidos que son dañinos para sus tejidos cercanos y para todo el torrente sanguíneo. Nada más quería hacer una pausa. Pero entremos de lleno a cuáles son los factores que provocan que una persona pueda llegar a desarrollar cáncer de mama. Hablemos sobre la ventana estrogénica amplia. ¿Y qué quiere decir esto? Un factor muy relacionado al desarrollo de cáncer de mama son los estrógenos, que si bien son hormonas que tenemos tanto hombres como mujeres, es una hormona femenina. Por eso está muy relacionado el hecho de que una mujer empiece a menstruar de manera temprana y que termine su menstruación de manera tardía, esto condiciona que tenga mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Para explicarlo mejor, los estrógenos son células generalmente femeninas, se les asocia más al género femenino. Y es un factor de riesgo tener un exceso de este tipo de células femeninas. Por eso dice que en exceso, o sea, si empieza antes su menstruación, las niñas tienen más tiempo los estrógenos en el cuerpo, y de igual manera si las mujeres terminan su menstruación, que sería la menopausia, más tardío, quiere decir que igual su cuerpo tiene mucho más tiempo estrógenos activos en su cuerpo, ya que su exposición a los estrógenos es mayor. En promedio, la menarca o la primera menstruación aparece entre los 13, 14 años. Si esta apareciera de manera más temprana, incluso por debajo de los 10 años, ya se considera un factor de riesgo. Empezar a menstruar de manera temprana puede ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Ok, atentos y con esto, recuérdense, no es que lo vaya a generar, sino es un factor de riesgo, y siempre que sus mujeres, en este caso sus niñas, o tú, dama, señorita o señora, que ya tienes tu edad y que empiezas a tener problemas, siempre menciona cuándo fue tu primera menstruación, en este caso tu primera menarca, porque esto puede darles pistas a los doctores.
Es importante, antes de seguir con esto, que comprendamos que son solamente factores de riesgo, que sumándolos obviamente aumenta de manera exponencial, porque hoy por hoy en muchos tipos de cáncer no se identifica un factor único para desarrollar dicha enfermedad, pero la suma de varios es lo que puede llevar al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, de pronto, el menstruar de manera temprana, menos de 10 años, o una menopausia tardía, es decir, que la menstruación llegue por arriba de los 55 años, puede ser un factor de riesgo. La edad promedio de menopausia en la mujer mexicana va entre los 47 a los 49 años. Por eso la importancia de estar checando todo esto, ¿no? Entonces, menstruación temprana, menstruación tardía, terminar la menstruación de manera tardía, son factores de riesgo porque esto aumenta el riesgo o aumenta, perdón, la ventana estrogénica, el tiempo en que la mujer está expuesta a estos estrógenos. De igual forma, Muy similar a la radiación, ¿eh? Para que vean que no solamente la radiación es mala, también muchas veces cosas que están en nuestro cuerpo pueden hacernos daño. otro factor de riesgo que puede aumentar la posibilidad de que una mujer desarrolle cáncer de mama es justamente los estrógenos. El uso de métodos anticonceptivos hormonales puede propiciar el desarrollo de cáncer de mama. Pero ¿a qué cantidad? Cuando se utilizan estos por más de 3 años continuos, esto puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por eso se sugiere que si tienen algún método anticonceptivo hormonal, no se utilice más de 3 años de manera continua. Que este ya sea implante, dispositivo, inyectables, pastillas, se utilicen simplemente por 3 años, máximo 5, y se suspenda un lapso, más o menos 6 meses a 12 meses. Entonces se utilizan de 3 a 5 años, se suspenden 6 meses, se utiliza otro método anticonceptivo no hormonal y ya después se puede utilizar. Quisiera saber cuánta gente en verdad ha llevado un proceso hormonal, eh, ¿cómo se dice? Anticonceptivo por más de 3 años. Yo conozco gente que lo ha llevado muy poco tiempo, terminan embarazándose y ya no lo tienen. Cuidado mucho con eso. Por eso es sumamente importante que no se automediquen y acudan a su ginecólogo si es que van a utilizar un método hormonal. Con esto no estoy diciendo tampoco que utilizar métodos hormonales de primera instancia te vaya a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Es importante establecer por cuánto tiempo se van a utilizar. Y por la misma razón que les explicaba con la ventana estrogénica. Al haber más estrógenos, esto propicia el desarrollo de estas mismas células a nivel de la mama, lo que propicia que puedan desarrollarse cáncer. Otro factor asociado y que pues puede funcionar como factor de riesgo si es que se tienen mucho, digo, si es que no se tienen, y aumentar, aumentar el beneficio si es que se tienen más, que son los hijos. La nuliparidad, es decir, no haber estado embarazada, no haber, pues sí, como tal, no haber estado embarazada y no haber tenido a un producto, a un bebé, puede aumentar el riesgo de cáncer. Se vio que las Pausa técnica. Sigamos. mujeres que no se embarazaban, que no tenían hijos, desarrollaban también tenían mayor riesgo de mayor riesgo de probabilidad, perdón, de desarrollar cáncer de mama. Por el contrario, aquellas mujeres que tenían más de 2 hijos, disminuía el riesgo de manera considerable. Entonces, aumentar la paridad puede ser un factor protector para cáncer de mama. Claro, esto no quiere decir que ya tuve 10 hijos y obviamente esto va a disminuir mi riesgo. No es así. Porque de hecho la multiparidad es un factor de riesgo, pero para el cáncer cervicouterino. Tener muchos... Algo así iba a comentarles, pero yo iba a decir que igual la multiparidad, por lo mismo de que se está ocupando en exceso ahora sí que las mamas para alimentar a los productos, o en este caso el mismo proceso hormonal que llevan los senos cuando uno se está embarazado, puede llegar a tener problemas como pues, en los senos, ¿no? Pero pues también evidentemente cervicouterino por la larga exposición. Hijos hace que se esté recambiando el epitelio del cervix a nivel uterino, y eso también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero en el cervix. En el caso de cáncer de mama puede ser... O sea, cáncer cervicouterino
no cáncer de mama en el cervix, sino cáncer cervicouterino. Un factor protector. Ahora, Bueno, él es el que sabe, pero pues yo opino que tal vez ahí hubo una pequeña confusión de palabras, pero bueno, sigamos. otro factor de riesgo que puede y que creo que eso está más que comprobado, el tabaquismo. El fumar No fumen, gente, no fumen, neta, no fumen. puede condicionar que aumente no puede, aumente el riesgo de cáncer de mama. Yo les invito a que reflexionen si realmente necesitan fumar. Yo sé que al final el tabaquismo, cuando se vuelve una adicción, pues es una enfermedad. Por lo tanto, si tú sufres de esta enfermedad, acude con un profesional. Ok, aquí los comentarios rápidos. Acabo de ver también un video sobre la radiación en los lugares más radioactivos del planeta. Y créanme que una persona que fuma un cigarro diario por un prolongado tiempo tiene más radiación en sus pulmones que la misma planta de Chernobyl, eh, como se ha podido comprobar en esos datos. Porque lo hacen con productos radioactivos, los cigarros, y por eso mismo es de que llega a producirse cáncer. Segunda opinión, si el tabaquismo o esta adicción puede considerarse una enfermedad, por lo que si tú eres adicto al tabaquismo, tienes solución, asiste al psiquiatra. Ir al psiquiatra no es nada malo, es bueno, porque la salud mental es parte de la definición completa según la OMC y según la RAE de la salud. Para ir disminuyendo el consumo de este tabaco, ya que el tabaquismo está bien relacionado no solamente con el cáncer de mama, sino también con cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer cervicouterino, cáncer de piel. Todos los cánceres está aumentado. Sí, garganta, dientes, boca, nariz, esófago, todo, todo. Entonces, si tú, mira, y vamos sumando, si tienes más de 40 años, que es también otro factor de riesgo, tener más de 40 años aumenta el riesgo de poder desarrollar cáncer de mama. Si eres una mujer que tiene más de 40 años, que empezó a menstruar antes de los 10 años, que fuma, que ha utilizado métodos anticonceptivos por más de 3 años sin suspender, porque aquí también me arriesgo un poco. Pueden utilizar métodos anticonceptivos hormonales 3 años, suspenderlos 6, 12 meses y lo reinician. Y bueno, eso no se acumula. Pausa técnica. No pasa nada, pero por eso es tan importante que lo estratifiquen el tiempo por el cual lo van a utilizar. Y aparte fuman y no tienen hijos, bueno, pues Muchos son, muchos y muchas nos cae la pedrada con esos comentarios, aquí en México aunque sea. ahí se van sumando factores de riesgo. Entonces el tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Otro factor de riesgo que está asociado, y más que factor de riesgo, es un factor protector. La lactancia materna, como siempre, sale a brillar por todos los beneficios que tiene y justamente el dar lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer de mama. Entonces, si ya tienes... Sí, también es un comentario muy importante. Actualmente, la gente, las señoritas, las mamás, no quieren darle lactancia materna a sus niños y no saben de los beneficios que se están perdiendo inmunológicamente hablando. Y ahorita, como dice el doctor, para ustedes mismas, señoritas. Porque, o sea, es como un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero es como si, como cuando nuestra vejiga está llena, ¿no? O sea, si tu vejiga está llena y tú tienes la necesidad de sacar ese líquido, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo dejas lleno? Pues se te va a inflamar y vas a tener problemas por mantenerlo lleno. Asimismo en los senos. Tú tienes tu leche materna que ya produciste. No es que apenas vas a producir, ya produciste cierta parte, vas a producir más por el mismo efecto de la succión. Pero imagínate, estás llena y luego no la sacas, es el mismo ejemplo. Vas a terminar con una mastitis, lo más probable, que es una infección y una inflamación principalmente en los senos y trabajo antibiótico. Ahora imagínate, trabajo antibiótico y apenas tienes un bebé. La lactancia materna siempre es lo mejor. Tienes bebés y aparte les das lactancia, es otro factor que te ayuda para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Entonces ya saben, si van a si ya tienen un bebé, no pierdan la oportunidad de dar lactancia.
lactancia forever. Otro factor de riesgo y que va muy también relacionado con los estrógenos, que básicamente en la fisiopatología del cáncer de mama, los estrógenos, como ya se los mencioné desde un inicio, juegan un papel fundamental para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Y la obesidad, por el tipo de hormonas que se generan en el tejido graso, que van muy de la mano con los estrógenos, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y aquí en México somos el número 1 en obesidad en adultos, creo, y en niños, eso sí estoy completamente seguro. Entonces, tomen mucho en cuenta eso. Un índice de masa corporal por arriba de 27 aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por eso es sumamente importante mantenernos en un peso adecuado. Tampoco con esto quiero decir que se vayan al extremo y que sean flacas, porque tampoco el que una persona sea flaca, delgada, Así ya lo sabemos. No es bueno los extremos, ni muy flaco ni muy gordo, en medio siempre. quiere decir que ya con eso disminuyó su cantidad de estrógenos y todo esto. No, 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 no. Pero sí mantengámonos en un peso adecuado. Lo tenemos que decir claro, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo. Entonces, hasta este punto de la plática me gustaría que ustedes reflexionaran cuántas personas cumplen con estos criterios. Fuman, tienen sobrepeso o obesidad, Reflexionen, gente. menstruaron de manera temprana, utilizan métodos anticonceptivos hormonales por más de 3 años. Esto es un factor de riesgo. Ahora, otro factor de riesgo y que también va en relación a los mitos es el cáncer de mama se hereda. No se hereda, pero sí aumenta el riesgo. Y aquí viene otro factor para desarrollar cáncer de mama. Si yo tengo un familiar en primer grado, mi mamá, mis hermanas o mis hijas tienen cáncer de mama, yo tengo mayor riesgo de poder desarrollar cáncer de mama. No es que se pase, pero sí tienes mayor riesgo. No porque me lo vayan a heredar, pero sí hay mutaciones genéticas que pueden predisponer a que se desarrolle este cáncer. De hecho, adelantándome un poco, en el caso de México, a partir de los 40 años, toda mujer mexicana se debe realizar, perdón, una mastografía junto con un ultrasonido. Una mastografía con un ultrasonido cada año para Mastografía, una radiografía de las mamas, ultrasonido, igualmente supongo que ultrasonido de las mamas para detectar qué es lo que tenemos. descartar que esto que se pueda desarrollar cáncer de mama. Más bien, más que para evitar que se pueda desarrollar, para detectarlo de manera oportuna y se pueda dar un tratamiento y obviamente el pronóstico sea muchísimo mejor. Sí, mientras más rápido se detecta un cáncer, más fácil se puede tratar. Pero aquí viene lo que estamos hablando hace un momento. Si mi mamá tiene cáncer de mama, si mi hermana tiene cáncer de mama, se debe de realizar la mastografía 10 años antes del momento del diagnóstico de ese familiar. Supongamos que a mi mamá le diagnosticaron cáncer Por eso tenemos que informar si nuestros familiares tuvieron cáncer de mama, sea quien sea. de mama a los 42 años. Muy bien, pues yo me debería de hacer una mastografía y un ultrasonido, no de, o más, o bueno, la decisión de qué estudio la determinará el ginecólogo, pero yo a partir de los 32 debería de empezar a hacerme chequeos y revisiones para diagnosticar de manera temprano el cáncer. Entonces, si yo tengo un familiar de primer grado con cáncer de mama, aumenta mi riesgo. No me lo va a heredar, pero aumenta el riesgo. Entonces, el cáncer de mama no se hereda, pero sí aumenta el riesgo. Es justo lo que les dije. Y como les decía, 10 años antes se debe empezar a hacer las revisiones. Si tienen más de 40, mastografía y ultrasonido. Si tienen menos de 40, se opta más por el ultrasonido, por el tipo de tejido que se tiene en las glándulas mamarias. Antes de los 35 años, el tejido de las glándulas mamarias es más tejido graso, por lo tanto sirve más el ultrasonido. En el caso de por arriba de los 40, es tejido más bien fibroso y nos puede ayudar mucho más la mastografía. Entonces, Se ven diferente, por eso es la importancia de diferenciar los dos tipos de estudio. el tener un familiar en primer grado aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Otro factor de riesgo es el que se tengan ciertos genes o ciertas mutaciones como los BRCA. Los BRCA son, ¿cómo decirlo para que sea como más sencillo? Son genes, son moléculas Esto no lo sé, así que voy a prestar atención. que las personas pueden llegar a tener y que si una persona tiene estos BRCA1 o BRCA2 pueden desarrollar cáncer de mama, que eso fue lo que hizo Angelina Jolie. Como tenía antecedentes, se hizo ese chequeo, este muestreo, se vio que tenía los BRCA. Digo, todo esto, insisto, de manera sumamente abstracta.
Obviamente esto no suple una consulta médica, no suple una revisión, no suple una clase de Exactamente. medicina. Esto está Vayan al médico. muy dirigido para las personas que no tienen nada que ver con el área de la salud. Los BRCA, si se tienen positivos, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y bueno, continuando con esto, ya que hablamos sobre los factores de riesgo, de todos modos, perdón, aquí se me está moviendo un poco. Si ustedes tienen más factores de riesgo, sí, sí es en vivo. Si ustedes tienen más factores de riesgo, me los pueden dejar acá para que los vayamos leyendo y si tienen alguna duda o alguna pregunta, para que las contestemos. Ahora, otro punto que me gustaría tocar es la importancia de la mastografía y un punto que seguramente aquí va a causar un poco de conmoción, A ver, vamos a ver. pero tenemos que decirlo con evidencia científica. La autoexploración no ha mostrado que disminuya la mortalidad por cáncer de mama. Es decir, de A ver, hay que tener pensamiento crítico, mente crítica. No se enojen, hay que analizarlo. poco o nada nos sirve la autoexploración si no se acompaña de una mastografía. Hoy la frase ya debe de cambiar. No es solamente tócate, chécate, porque el cáncer empieza de manera muy, muy, muy pequeñita. Y cuando una persona se toca, Continuamos. puede no palparlo y ya tener cáncer. La autoexploración no es suficiente. Sí, si bien se puede seguir realizando, pero cuando se realiza, muchas veces la tumoración ya tiene un tamaño considerable. Sí, es lo que yo les iba a comentar. Tiene sentido lo que dice porque, o sea, el cáncer son células. El inicio del cáncer no podrías tocarlo. Y si llegas a sentir ya una bolita, quiere decir que ya está más que una simple célula. O sea, ya es una neoplasia bastante considerable. Entonces, no es que baje la mortalidad porque ya está avanzado y tiene sentido lo que dice. Donde ya no está en un estadio 1 ni en un estadio 2, puede estar en un estadio 2B, 3 o incluso 4 cuando está muy grande. Por eso es sumamente importante que cada año se realice la mastografía. En países en vías de desarrollo se sigue recomendando la autoexploración porque no en todas las clínicas desafortunadamente se encuentran con mastografía, porque no todas las personas tienen la oportunidad de ir a realizarse estos estudios. Por eso O porque el mismo gobierno no pone bien sus clínicas o porque no tienen los recursos económicos las personas para hacerlos en particulares. Así es México. se sigue insistiendo en la autoexploración, pero tenemos que decirlo claramente. Los metaanálisis, los estudios, no han mostrado que disminuya el riesgo de cáncer de mama, que disminuya la mortalidad, perdón, por cáncer de mama. Y aquí quiero ponerles un ejemplo. Aquí tenemos unos implantes, que ya hablaremos sobre esto, si es que aumentan o disminuyen el riesgo de cáncer, pero aquí tenemos unos implantes. Y miren, vamos a poner como ejemplo que estos fueran las glándulas mamarias A ver, ¿qué ejemplo nos da? de una mujer, de una persona. Y de pronto el cáncer puede empezar con bolitas así de chiquitas, fíjense. No sé si las alcancen a ver. Son así chiquititas estas bolitas. Cuando una persona empieza a desarrollar cáncer de mama, estas pueden estar atrás o pueden estar por dentro. Y cuando una mujer se palpa, aún así no va a poder identificar estas bolitas cuando están sumamente chiquitas. Es lo que les comentaba. El objetivo de una mastografía, el objetivo de un ultrasonido, es que justamente con este método de imagen se pueda diagnosticar de manera temprana y obviamente el pronóstico para la persona cambie. Y aquí hay otro mito que es muy común, pero que también es importante decirlo. El cáncer de mama se puede curar si se Sí, sí, principalmente cirugía. diagnostica de manera a tiempo. Muchas veces el tratamiento quirúrgico no tiene que ser tan agresivo, no es necesario muchas veces hacer una mastectomía total, se puede hacer parcial, Mastectomía, quitar las mamas. pero por eso es tan importante diagnosticarlo de manera temprana. Yo sé que de pronto puede dar mucho miedo o incluso existen estos mitos de, no, pues yo leí en una cadena de WhatsApp que hacerte mastografías te produce cáncer de mama. La realidad es que no es así. Una mastografía más bien diagnostica el cáncer de mama. Sí, ya ve cómo son las tías revoltosas.
Entonces, pensar que porque se hace una compresión durante este procedimiento en las glándulas mamarias aumenta el riesgo de desarrollarlo es mentira. La mastografía, las radiaciones que emiten estos estudios no aumentan el riesgo de cáncer de mama. Por eso es sumamente importante que compartan este video para que todo el mundo sepa que el mejor método diagnóstico de cáncer de mama. Ustedes me lo van a decir, ¿es él? Bueno, son las... ¿Cómo diríamos? Ok, es una y un... Perfecto. Por arriba de la autoexploración es la mastografía. Porque, insisto, puede estar tan chiquito el cáncer que no tocarse. Ultrasonido mamario. Cuando se toca es porque ya está está aumentado y está ya un tanto avanzada la enfermedad. Ahora, ¿quién es la mejor persona si es que ustedes diagnostican o sospechan que pueden llegar a tener cáncer de mama? Lo mejor es acudir con su ginecólogo. Sin embargo, un médico general puede decirle todos estos factores de riesgo y valorarlas para determinar si tienen mayor o menor riesgo. Sí, tampoco no menospreciamos a los médicos generales, ya que ellos también son médicos. Y cualquier médico, insisto, un médico general, un médico internista, un médico familiar y cualquier especialidad deberían de concientizar cada vez que una mujer y una persona vayan a su consulta a que se realicen mastografías y ultrasonidos para el diagnóstico temprano. Ya saben, después de los 40, cada año se deben realizar estos estudios. Ahora, pues pasemos de todos modos a leer las preguntas aquí. Jorge. Bueno, vamos a dejar las preguntitas nada más por si las moscas. A ver qué nos dice. Nos pregunta Jorge Terán, ¿qué tan frecuente o qué tan común es el cáncer de mama en México? Muy frecuente, ya lo dijo, es la primera causa de muertes y por lo tanto de los primeros análisis de cáncer en mujeres. Muy frecuente, es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer Eso lo acabo de decir al inicio. mexicana. No, no lo digo por el doctor, lo digo por el chavo que preguntó, porque eso lo dijo al inicio. Dice Lix X, tengo fibrosis severa, tengo 39 años, tengo mayor riesgo por el... Fibrosis es literalmente que los tejidos que tiene, en este caso hablando de mamas, en las mamas, dejen de estar, así que aguaditos, dejen de ser músculo, dejen de ser grasa, en general en su conciencia normal, para pasar a ser como cicatrices en las zonas en las que estén. En general esa es la fibrosis, son cicatrices que se hacen en esa zona. El hecho de ser mujer y ya casi estar cerca de los 40 sí aumenta tu riesgo. Por eso es tan importante que te realices la mastografía. Doctor, ¿los golpes en las mamas aumentan el riesgo? Depende. Yo diría que no. Es probable que se te haga inflamaciones por dentro. De qué tipo de traumatismos. Porque si bien un recambio a nivel celular por cada golpe que se realice puede aumentarlo, deberíamos de valorar Además, no es como que las mujeres se golpeen mucho en los senos, ¿o sí? Yo sé que también les duele. qué tipo de golpes son. Por eso es tan importante que, aunque yo acabo de decir aquí factores de riesgo, se deben de individualizar. De ahí la importancia que acudan con su médico. Un video de YouTube no suple una consulta médica. Solo es información, no es para que ya se diagnostiquen. Vayan al médico. Acá Gisela nos dice, cuente sobre el cáncer de mama en los varones. Los hombres también pueden tener cáncer de mama. Sin embargo, por cada 20 casos de cáncer de mama, 19 es en mujeres y 1 es en hombres. Ok, no hay que pasar eso desapercibido. Acuérdense. Además de que la estirpe de cáncer Y acuérdense que es tan poco probable porque el principal hormona que lo provoca son los estrógenos y se encuentran principalmente en las mujeres. de mama en los hombres cambia por el tipo de tejido que se ve afectado en las glándulas mamarias. Dice aquí Jennifer Lecácer, ¿tener síndrome de ovario poliquístico puede ser un factor? No, tener síndrome de ovario poliquístico no aumenta como tal el riesgo de cáncer de mama. Sí. Ovario poliquístico es tener pequeños quistes o pequeños tumores en los ovarios que por lo general son benignos, por lo general. Sin embargo, habrá que ver qué características tiene esa paciente. Porque si tiene síndrome de ovario poliquístico, lo más seguro es que tenga obesidad y que no haga ejercicio. Y esos sí son factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Como lo dijo hace rato, los factores de riesgo.
Dice, ¿a qué edad podemos retirarnos las glándulas mamarias? Bueno, habrá que entender también que, si bien obviamente al Si las quisieran quitar. no tener glándulas mamarias el riesgo se nulifica, no todas las personas deberían de quitarse las glándulas mamarias para disminuir el riesgo. En el caso de esta actriz de Estados Unidos, de Angelina, lo hizo porque ya tenía factores bien determinantes. Entonces, sí es importante que sepan que también un procedimiento quirúrgico conlleva riesgo. No me suena mal. No es nada personal, pero ustedes se quitarían las mamas si es que tuvieran ya todos los factores para poder desarrollarlo. Como mujeres, digo, es completamente aceptable y es su salud, así que, pero yo no he escuchado de nadie al respecto que diga, ah, me las voy a quitar, pero quisiera escuchar su opinión. Riesgos. Entonces, no nada más es quitarse las mamas por quitárselas. Ahora, amigos, eh, fuera de esto, yo quiero insistir bastante en que hagan la concientización. Si tú tienes una mamá, perdón, si tú tienes hermanas, mamás, abuelitas, siempre, siempre, siempre recuerdes que después de los 40 años se tienen que hacer su mastografía. Lamentablemente en México no hay a veces los recursos económicos y la educación para hacerlo, pero ustedes que están bien informados y que son un público crítico, y si tú eres una señorita, hazlo, pon el ejemplo. Y si tú eres un varón y tienes a tu mami o tu hermana, insístele o págaselo, ¿no? Mami, eh, por el día de muertos, por ejemplo, que estamos en fechas, vamos a ir a hacerte un estudio. Es su salud. Y ultrasonido. Si bien en las instituciones públicas dicen que de los 40 hasta los 70, las mujeres pueden llegar a tener cáncer de mama a los 71, a los 75, a los 80, a los 85. No. Y yo conozco y he visto en mi experiencia muchas señoras de la tercera edad con obesidad, con sobrepeso, y acuérdense que es un factor de riesgo. Entonces tampoco olvidemos a las abuelitas. No si bien sí va disminuyendo la probabilidad después de los 70, no dejen de hacerse mastografías después de los 70 años. E insisto, la autoexploración, claro que ayuda cuando no hay otro método, pero muchas veces cuando se palpa es porque ya está el cáncer bien instaurado. Amigos, si quieren que resolvamos más dudas, Bueno, aquí es el final del video. Únicamente el... Ahí, ahí está. Únicamente el doctor termina diciendo que podían asistir a su plática por vía Instagram. Siempre termina así sus videos. La verdad son muy buenos. Le recomiendo mucho este doctor. Es muy bueno y hay que tener criterio amplio. Porque este doctor, así como lo vende bueno, así como lo vende canijo, así de burlones. Porque son incongruencias que a veces vemos nosotros como el área de la salud. Y lo único que nos queda es reírnos para no sentirnos mal. Muchas gracias por ver este video. Concientícense, hagan conciencia sobre el cáncer de mama, tú, tu familia y las personas que están a tu alrededor. Adiós.